Hola, hoy voy a tratar el capítulo 11, que es la evaluación de los síntomas. La evaluación de los síntomas no todos tienen la misma importancia, pues nada más se debe tomar del caso únicamente lo que afronta toda la gama de síntomas. Nada más quiere decir que hay requerimiento para estudiar, para clasificar, para evaluar, con la finalidad de colocarlo jerárquicamente y escoger el similium real. Solamente se debe de tomar lo más importante, los síntomas que son más importantes para el caso. El médico homeópata debe de saber distinguir lo que son más relevantes, como estaba comentando, para que nos ayude a elegir el remedio adecuado. El médico homeópata siempre tiene que estar atento a lo que requiere el enfermo. La intensidad de los síntomas. En la intensidad de los síntomas, el medicamento se estudia respecto al orden del grado. Los síntomas no comunes, peculiares, que son los más importantes. Los síntomas peculiares, raros y extraños son usualmente una sensación particular, una modalidad importante o un concomitante prominente. Los síntomas peculiares, raros y extraños usualmente nos ayudan a elegir el medicamento que se debe de usar. Por ejemplo, como el frío que mejora destapándose, o la espontaneidad. La espontaneidad es cuando el paciente nos narra los síntomas sin que se le pregunte algo. En los diferentes métodos de evaluación, el método de Bonning-Gaussen, el método de Kent, el método de Boerick y el método de Bonning-Gaussen. Bonning-Gaussen le daba mucha importancia a las modalidades que son las causas, los síntomas acompañantes y otras sensaciones anormales. Y la jerarquía de los síntomas. La jerarquía de los síntomas se refiere a los diferentes valores que se le asignan a los síntomas de acuerdo con sus características. Un síntoma local comparado con un físico general o con un síntoma mental. Todos tendrán diferentes valores. El método de evaluación de Kent dice: los síntomas de dos tipos son principales, son los que no pertenecen al paciente como un todo, sino que solo pertenecen a una parte de particularidades de Kent. Entre los generales, los síntomas de primer grado se encuentran los síntomas mentales, que son de mayor importancia para nosotros. El segundo grado se encuentran los síntomas generales del paciente, tales como las reacciones de su cuerpo a los cambios climáticos. El tercer grado son los deseos y las aversiones. Entre los particulares se encuentran los síntomas de primer grado porque llevan rasgos peculiares, inusuales o inesperados. Son síntomas que no son muy comunes. Son mentales, voluntad, que es la emoción, los físicos generales, que es como el tiempo, la temperatura. Los particulares son las modalidades extrañas y raras, como había comentado. El método de evaluación de Boerick genera en absoluto los síntomas generales o absolutos son los que son comunes a todos los pacientes que presentan la misma enfermedad y que son esenciales para la diagnosis. Los síntomas determinantes son los síntomas característicos, los síntomas guías o keynotes encontrados en los patogénesis del medicamento. Y consisten en modalidades, síntomas mentales, síntomas absolutos o básicos, síntomas peculiares, raros o extraños, como menciona Hahnemann. Los síntomas de evaluación de síntomas según Hahnemann son síntomas generales, son síntomas comunes. Los síntomas normalmente están ordenados de acuerdo con su intensidad, cuando más profundamente alcanzan en el organismo, y también de acuerdo a su peculiaridad, o sea que a lo raro del síntoma. Los síntomas generales. La palabra general es utilizada en sentido indefinido. Hahnemann la utilizó en sentido de síntomas de naturaleza general.
se observan en casi todas las enfermedades y en casi todos los medicamentos, según el parágrafo 153. Los síntomas poco comunes, cualquier síntoma que es inexplicable, absurdo o paradójico, como dolor de cabeza que mejora por la exposición del sol. Los deseos de alimentos, por ejemplo, como se debe dar un punto cuando cierto alimento le gusta a alguna persona y se le debe dar un punto. O cuando el individuo refiere que le encanta algún alimento y que no come ningún otro platillo que no tenga dicho alimento y se le debe de poner 2 puntos, alcanzan 2 puntos. Pero cuando mencionan que en verdad dicen que aman a esta comida y es algo que debo de comer a diario, lo refieren, entonces cambia a 3 puntos, que es la mayor puntuación que se le puede dar. En el capítulo 12 dice: la prescripción constitucional, la homeopatía es un arte de curación holística que observa el cuadro sintomático de un individuo e incluye síntomas psicológicos, emocionales, físicos y características hereditarias de la persona. Cuando se practica de manera clásica, se denomina muy a menudo homeopatía constitucional. En la definición, la descripción constitucional implica tomar en cuenta a toda la persona tanto como sea posible y a tratar a la persona simultáneamente en todos los niveles, que es físico, mental y emocional. La prescripción constitucional no es la misma que la prescripción crónica, ya que el paciente no debe de exhibir ningún signo de patología crónica que requiera un medicamento constitucional. En la descripción psicosomática, en el organón parágrafo 210-213, Hahnemann llama nuestra atención sobre la importancia del estado mental y emocional del paciente. Cuando quiere encontrar el medicamento curativo, y a Ken le tocó explorar esta área de la homeopatía en profundidad y desarrollada en todo un arte de la prescripción, el método kentiano resulta desde una perspectiva física en que la enfermedad se ve como un fluido que va desde la región interna del ser humano hasta la región más externa. En la jerarquía de los síntomas, cuando el caso sea tomado completamente, los síntomas considerados característicos deben jerarquizarse según su importancia, respetando su importancia al siguiente orden, que son síntomas mentales y emocionales. Ken consideraba los síntomas pertenecientes a la voluntad como los más importantes de las emociones o de intelecto. Los síntomas físicos generales son síntomas que pertenecen a toda persona, ejemplo, como el frío, la sudoración, las aversiones y los deseos. Los síntomas físicos particulares y enfermedad son síntomas que pertenecen a ciertas partes del organismo o al estado mórbido mismo. En las reglas para la prescripción homeopática, la prescripción debe tomar forma de un solo medicamento en una sola dosis, una potencia alta, un componente clave en esperar la respuesta, es esperar la respuesta porque al darle una potencia alta debe uno de observar la respuesta de la prescripción. Cuando haya cesado ya claramente antes de repetir el medicamento o prescribir una vez más, Hahnemann indica que las medicinas deben repetirse cada día usando la nueva escala de la potencia 50 milesimal, reemplazando las potencias centesimales. En los últimos desarrollos, muchos homeópatas han sido influenciados por las enseñanzas de Ken y se basan en el método sugerido por este autor. Es cuanto les digo, y la bibliografía es del organón del Dr. Faró.